Bienvenidos amigos de La Guarida. Corrían los años 80 y Steven Spielberg había escrito un personaje para Tom Selleck. Indiana Jones tenía que ser interpretado por Tom Selleck, pero él no podía porque tenía un contrato con la CBS para interpretar a un personaje que le hizo realmente famoso, aunque seguramente no tan famoso como le podría haber hecho el famoso arqueólogo. Una serie que duró hasta 8 temporadas, una serie que recuperamos hoy para hablar de su mejor capítulo, una serie llamada Magnum P, Magnum Private Investigation, con Isam Yes en La Guarida del Titán. Private Investigation o Private Investigator, P, que no es 31416, sino a lo que se dedicaba Magnum en la isla de Honolulu, en Hawái, un detective privado que iba pasando diferentes misiones, en capítulos autoconclusivos en esta serie que llegó a durar 8 temporadas de la CBS. Un Magnum que vivía en casa de Robin Masters, un misterioso escritor que viajaba por todo el mundo, pero que le dejaba usar su casa, sus pistas de tenis, incluso su Ferrari 308 GTS, un Ferrari rojo la mar de chulo. Súper maravilloso, que incluso llegó a convertirse en personaje, podríamos decir, en la serie, y que también convivía con el mayordomo del tal Robin Masters, un señor que se llamaba Jonathan Quayle Higgins III, interpretado por John Hillerman, que era un tipo muy curioso, bajito, británico, con sus grandes modales, con su taza de té, un tío muy bien puesto, que también sabía artes marciales, o sea, mucho cuidado con este hombre, y que intimidaba, en cierta manera, a Magnum, lo atosigaba, lo acosaba con dos perrazos, con dos Dobermans espectaculares que se llamaban Zeus y Apolo, que también eran personajes en la serie, podríamos decir, cuando salían, era una auténtica maravilla el momento que Higgins soltaba a los perros y Magnum tenía que salir por patas corriendo, porque si no, realmente le comían el forro de los pantalones. Don't look at the dogs, work the lock. Work the lock, work the lock. Don't look at the dogs. You looked at the dogs. Una serie muy chula, muy divertida, con bastantes toques de acción y que, en cierta manera, también tenía algunos toques de drama, porque había 3 protagonistas, Magnum era uno de ellos, y TC y Higgins eran otros que habían formado parte de un grupo durante la guerra de Vietnam y habían forjado una grandísima amistad. En algunos capítulos vemos unos flashbacks de esa época de la guerra de Vietnam, donde Magnum, TC y Rick estuvieron, y la verdad es que evidentemente esos momentos son bastante dramáticos. Rick es un personaje interpretado por Larry Manetti. La verdad es que no hizo muchas cosas más, y después de la guerra de Vietnam montó un bar, el King Kamehameha, en Honolulu, que le permite, tanto a él como a Magnum sobre todo, pues un poquito saber cómo van los bajos fondos, ¿no? Esto es saber tener información privilegiada desde los bajos fondos, pues sobre todo era gracias a este amigo suyo que tenía este bar, Rick, y cuando quería pues moverse libremente por Honolulu, hablaba con su amigo TC, que tenía un helicóptero también súper chulo, negro, con unas franjas rojas espectaculares, que lo llevaba a cualquier sitio. Normalmente se dedicaba a darle vueltas a los turistas para que vieran la isla, pero sí hacía falta ayudar a Magnum en sus pesquisas, en sus trabajos, en sus misiones, pues no había ningún problema. Esta serie autoconclusiva, pues eso, ¿no? Que un día pues robaban a alguien, otro día secuestraban a uno, otro día había un asesinato. Hay que decir que había grandes personajes que pasaron por esta serie, por ejemplo, Angela Lansbury. Si había un asesinato, seguro que Angela Lansbury tenía que estar por ahí, pero también recordamos, por ejemplo, a Sharon Stone, a Ian McShane o al grandísimo Frank Sinatra, que también estuvo en uno de estos capítulos. This Wednesday, it's a special 2-hour Magnum. And next Wednesday... What do you want? I want the truth. Frank Sinatra, guest stars. So far you're on a lousy investigation. Pero en ninguno de ellos estuvo en el que he seleccionado como el mejor capítulo de la serie, y es que en la 4ª temporada, en el primer capítulo de la 4ª temporada, un capítulo que se llama El hogar del mar, Magnum, que es 4 de julio, decide pasarlos. ¿Por qué decide pasarlos solo? Magnum pasa todos los 4 de julio solo, todos los 4 de julio de su vida, desde que su padre falleció justamente aquel día. Lo que hace es irse, o
se va a la montaña, o se va en bicicleta y pasa el día solo, o en este caso, pues coge una barca y se va al mar. Se va, pero muy adentro al mar, muy adentro al mar. Esos sus amigos saben perfectamente qué ocurre, con lo cual pues, nos lo llaman, no se preocupan por él. Ya el día 5 de julio ya sabremos de él, ya nos emborracharemos juntos, o ya tenemos unas misiones, o ya haremos lo que sea. Sin embargo, un accidente marítimo hace que Magnum, Tom Selleck, caiga al agua y vea que es prácticamente imposible, debido a la resaca y a la distancia de la costa, pues que pueda llegar. Con lo cual lo único que hace es permanecer a flote. Intenta, pues gracias a su corpulencia y a que es un grandísimo nadador, pues mantenerse a flote. Cuando ve que van pasando las horas y que va manteniéndose a flote, también es muy curioso porque en este capítulo tiene como un récord de estar en permanencia en el agua y sabe que cuando llegue a ese límite, a ese récord, pues poco va a faltar para que su vida acabe, pues se dedica a recordar un poquito, sobre todo su infancia, debido a que es 4 de julio y que el 4 de julio murió su padre, pues recuerda ese momento y recuerda los momentos siguientes, por ejemplo, pues durante el entierro, todo lo que ocurrió, y es un capítulo que es mucho más dramático que otros, que la mayoría de capítulos que son muy de acción y con grandes toques de humor, porque Malcolm es un tío pues muy alegre, con su camisa abierta, su pelo en pecho maravilloso de Tom Selleck. Pues es una serie bastante desenfadada, pero en este capítulo, en El hogar del mar, el primer capítulo de la 4ª temporada, es un capítulo bastante dramático donde vemos que Magnum las pasa realmente canutas, donde parece que todo va a acabar porque no es que nadie lo encuentre, es que nadie se preocupa por encontrarlo porque creen que no hay ninguna necesidad, que en realidad Magnum no se encuentra en peligro. Magnum, sin embargo, sí se encuentra en peligro y tenemos este juego de flashbacks que antes habíamos visto pues, con momentos, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Aquí lo vemos con él ahondando en su personalidad y eso yo creo que es lo que da realmente el empaque. Por eso he elegido este capítulo, porque es lo que le da lo bueno al capítulo, que genera pues como más empatía, nos da muchísima más información sobre la personalidad de Magnum, que siempre lo hemos visto muy desenfadado y bueno, pues tiene ese pozo de tristeza debido a la muerte de su padre. ¿Cómo se desarrolla el capítulo? Pues gracias a que los amigos de Magnum, hemos hablado antes de TC, de Rick y de Higgins, empiezan a tener como sensaciones de que pasa algo, ¿no? Ese sexto sentido de la amistad. Cuando lo ponen en común dicen, ostras, pues sí, vamos a buscarlo, que seguramente pasa algo. Y por fin, al final del capítulo, como no podía ser de otra manera, y gracias al helicóptero de TC, lo encuentran, lo rescatan y pues podemos pasar al siguiente capítulo. Un capítulo, como comento, seguramente menos cómico y evidentemente con muchísima menos acción que otros, pero que he seleccionado porque creo que le da muchísima profundidad al personaje de Tom Selleck, le da muchísima profundidad a Magnum. Nos cuentan también por qué le tiene tanto apego, por ejemplo, al reloj que lleva. Un capítulo que he seleccionado como el mejor capítulo de Magnum Private Investigator, este primer capítulo de la 4ª temporada. Espero que os haya gustado. Si recordáis la serie, por favor, dejádmelo en comentarios. Si tenéis otro capítulo como el favorito de la serie, dejádmelo también. Yo soy Selmar Yes y esto es La Guarida del Titán.